Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, presentaciones. Voy a repetir una presentación, me parece que ya en dos vídeos anteriores, más atrás, he recomendado un libro extraordinario sobre la trata de esclavos. Hoy vuelvo a lo mismo, porque ayer estuve hablando con un amigo y estuvimos hojeando este libro que no tiene desperdicio. La esclavitud no se ha terminado. Sigue habiendo trata de esclavos en todo el mundo, de una u otra manera. Lo que pasa es que no se habla de ello. Hoy en día estamos con la guerra de Ucrania, estamos con la guerra de Israel e Irán, en la que están implicados directa o indirectamente muchos países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Pakistán y otros que están ahí observando a ver qué es lo que acontece para actuar poniéndose unos en el bando de unos y otros en el bando de los otros. Siempre suele haber dos bandos fundamentales y en este caso hoy, tanto con Ucrania y especialmente con Irán, pues no va a ser una excepción, no lo es. Y vamos a ver, pero cuidadito que Irán, el Irán de nuestros días, de ese país de la antigua Persia, 3 veces la extensión de España, me parece que es 3 veces la extensión territorial, ya no es la Persia de cuando estaban los Shahs al servicio, el Shah de Persia, no, al servicio de los intereses occidentales, especialmente norteamericanos y anglosajones. Bien, entonces aquí vuelvo otra vez con este volumen. Y si no quieren comprar el libro, que se puede comprar, pero quien no esté dispuesto a gastarse este dinero por las razones que sean, que en eso yo no voy a entrar, aquí lo tienen. Hugh Thomas. Y si no, busquen por internet y léanlo. En un comentario de uno de los últimos vídeos, o el último me parece, un señor hace una alusión, aparte de los perros, se refiere a la guerra española y que lo menos acertado es, para comprender la guerra española, lo que fue, menciona a Pío Moa. Aquí tienen a Pío Moa, un libro de Pío Moa, Hegemonía Española 1475-1640 y comienzo de la era europea 1492-1945. Aquí lo tienen, un volumen que no tiene desperdicio. Y se refiere el comentarista también a Ángel Viñas, historiador, catedrático. Bien, este señor, bueno, vamos a poner las cosas en claro, desde el principio. Pío Moa, como tantos españoles cuando eran jóvenes, en la posguerra española y avanzados los años, eran de las izquierdas, ¿no? Muy partidarios de las izquierdas, entre ellos Pío Moa y otros que he mencionado en otros vídeos, ¿no? Vargas Llosa era de las izquierdas, García Márquez era de las izquierdas, bueno, y murió siendo mucho de las izquierdas. Fernando Sánchez Dragó, el famoso historiador y presentador de televisión. A mí me interesaba más este señor como presentador en televisión, sobre todo lo que tenía que ver con la cultura, con las culturas, más que sus obras, que he leído algunas. La primera que yo leí, si no recuerdo mal, fueron los 2 volúmenes de Gárgoris y Avidis. Bien, que luego, como era mucho tostón,
en algunos aspectos, pues sacó una segunda edición más resumida, corregida, por supuesto, que es lo que suele ocurrir con todos los libros, porque los libros se escriben, no así las novelas, pero sí los libros de historia, luego se reescriben, se corrigen, se aportan nuevos datos y omiten algunos que consideran pues, que no estaban acertados. Bueno, pues aquí podríamos decir lo mismo. Pío Moa, luego con los años, se fue inclinando hacia otro bando que hoy en día diríamos las derechas. Pero yo pienso que en esos términos se encasilla a los autores de una forma un tanto gratuita, ¿no? Y que no se ajusta a la realidad del proceso de evolución de cada individuo, en este caso Pío Moa, ¿no? Y dicen, no, porque es un ultraderechista, no, porque no sé cuánto, no. Pío Moa es un señor que tiene sus ideas y que ha ido cambiando, y ha ido modificando sus planteamientos y ha escrito bastante sobre la historia de España, pero claro, menciona también este señor en el vídeo mío a Ángel Viñas. Ángel Viñas es de las izquierdas republicanas y hace una defensa, es catedrático, es un hombre muy docto, pero cuando digo docto me refiero yo que está muy puesto en documentos y tiene su idea. Y su idea todavía hoy es la defensa de las repúblicas españolas de antes de la guerra, y luego se refiere al franquismo y bueno, y ha escrito libros con otros, ha sido coautor con algunos libros sobre el mismo tema, y bueno, es uno de los que más han escrito sobre la guerra española. Y yo no digo que lo que diga Ángel Viñas esté acertado o desacertado, tiene de todo, ¿no? Cuando se refiere a los documentos y los transcribe literalmente, pues hombre, eso no hay quien lo discuta porque esos documentos están ahí. En el caso de Pío Moa ocurre lo mismo, pero claro, sobre la guerra española se ha escrito muchísimo. Y he estado escuchando a un joven catalán muy leído, no voy a mencionarlo, pero para lo joven que es, ha leído mucho, sabe mucho de historia, y menciona a una serie de autores que han escrito sobre la guerra española antes y después. Menciona a unos cuantos autores y me ha dejado sorprendido porque ha mencionado, por supuesto, a Ángel Viñas en más de una ocasión, en sus comentarios, en su presentación de libros, y yo lo veo como que está muy de acuerdo con los planteamientos, grosso modo, en términos generales, de lo que plantea Ángel Viñas, ¿no? En sus obras. Yo no sé si habrá leído todas sus obras, pero bueno, porque difícil es. Una cosa es referirse a ella y a algunos puntos y otra cosa es coger esas obras y leerlas desde el principio al final todas. Es como si me dicen a mí, no, que han leído todo lo de Josep Pla, el escritor, pues que escribió fundamentalmente en castellano. Escribió obras que yo las tengo, algunas de ellas Quadern Gris, que en 2 volúmenes, que Francisco Umbral lo elogió como escritor catalán, y hay quien opina, no pocos, que ha sido el mejor escritor que ha habido en lengua catalana. Y luego están los detractores de Josep Pla, como que ha sido, pues eso, un campesino de derechas que traicionó y bueno, y se pasó al bando y fue un informador del franquismo, o sea, a favor del franquismo. Bueno, esas cosas. Hay opiniones para todos los gustos porque hay ideologías para todos los gustos e ideas y planteamientos para todos los gustos. Claro, no es lo mismo un señor que ha evolucionado desde la primera época izquierdista, como es Pío Moa, de forma progresiva, y quien lo ha seguido comprende cuál es el planteamiento de este señor a lo largo de sus libros,
que es un fiel reflejo de lo que ha sido su evolución a lo largo de su vida como intelectual, escritor, historiador, aunque no sea un catedrático, pero cuidado, eso no desmerece la obra de Pío Moa. Pero es que sobre la guerra española se ha escrito tantísimo, hay tantos autores, tantas obras de distinta índole, pero siempre centrado en eso, y todos aportan algo y todos pues se equivocan en mucho, ¿no? Porque no se puede abarcar todo. Y no es lo mismo el que habla de Paracuellos y Carrillo, cuando lo toca uno o lo toca el otro. Ya la cosa cambia totalmente. Y así es la historia, y así es el estudio del pasado, que yo lo he tocado anteriormente, ¿no? Que hay mucha mentira en los libros de historia. Bien, entonces, en el libro de Hugh Thomas, lo vuelvo a poner en pantalla, está muy documentado. Yo no lo he leído todo sobre la esclavitud, no sobre la trata de esclavos, pero sí que he leído algo a lo largo de los años, y este fundamentalmente para mí es un libro imprescindible para comprender la esclavitud, la trata de esclavos, en la fecha que él se refiere al principio hasta el final, casi que hasta nuestros días. Bien. Para comprender mucho la humanidad que nos ha tocado vivir de hace unos cuantos siglos hasta ahora mismo, hay que leer a este autor, sin discusión alguna. Y entonces nos enteraremos de la influencia que pudo tener en la trata de esclavos España y en el Imperio Español, la que tuvieron los portugueses, entre ellos muchos judíos que manejaban el capital, el dinerito, como en nuestros días, y porque no todos los judíos están dentro de eso, pero que ahí se refiere en este libro quién manejaba todo eso. Y Portugal fue fundamental en la trata de esclavos, y no se puede confundir nunca a Portugal en la misma época. España, 1400 y pico en adelante, y Portugal de las mismas fechas en adelante. Son dos visiones de la realidad distintas, de una repercusión histórica distinta totalmente, y que el imperio portugués, fundamentalmente el de Brasil, no puede compararse ni muchísimo menos con el español, sin duda alguna. Si leen sobre eso, que hay mucho para escribir, a quien le interese. Al que no le interesa leer, al que no se interesa en nada, simplemente si ha ganado el partido de fútbol fulanito y la alineación de los futbolistas que hay allí y poco más, pues bueno, pues ahí no. Pero yo no hablo para esas personas. Ahora, si lo que yo pueda hablar, comentar, presentar los libros y tal igual, hay quien se interesa en alguno de las recomendaciones, pues mira, yo me doy por satisfecho porque siempre les hará mucho bien. Entonces, pero me sorprende que este joven catalán, que yo lo he escuchado varias veces sobre distintos temas, y el hombre está preparado. Y cuando tenga unos cuantos años más, mucho más preparado si sigue en esa línea, ¿no? Bueno, pero no ha mencionado a Hugh Thomas, que según lecturas y conferencias que yo he escuchado, lecturas que yo he llevado a cabo y conferencias que he escuchado de autores españoles, hablan de la historia de Hugh Thomas con respecto a la guerra del 36 al 39 de España. Empieza por la República y sigue hacia adelante, ¿no? Como un libro de lo más importante, y además no tendencioso, no dominado por una ideología de izquierdas o de derechas, ¿no? Esa es la gran virtud de las obras de Hugh Thomas, al menos lo que yo conozco. Y esta, de la trata de esclavos, va en esa dirección. Y la historia de España, de la historia de la guerra española, de Hugh Thomas, a mí me parece que vale la pena leerla, porque no está escorado por cuestiones ideológicas, como es el caso de Viñas especialmente, y muchos otros, que Hugh Thomas está estudiando el tema, y no digo que no se pueda equivocar en alguna cosa,
pero el mayor problema de algunos historiadores es que de manera ideológica se escoran a un lado y al otro y saben muchas veces que eso no fue exactamente así, pero ellos quieren verlo así porque están defendiendo un movimiento que fue el republicano y luego todo es condenar al franquismo y vuelta con el franquismo y bueno, pues yo no voy a defender a Franco tampoco, ni al franquismo, porque Franco ya no vive, hace muchísimos años que murió, se han desempolvado muchos documentos, se han analizado, quedan muchos por descubrir todavía, bueno, que tenga los historiadores y no historiadores acceso a ellos, todavía queda mucho, pero eso, y probablemente algunos documentos ni aparecerán, harán que no aparezcan. Bueno, dicho esto del comentario de este señor, de la lectura, si uno no estudiar, o sea que no sería un estudio completo ni mucho menos leyendo solamente a Pío Moa o Ángel Viñas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quería yo tocar con respecto a algún comentario? Sí, sé que se me queda algo. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de perros. Podría hablar más porque tengo en la mente desde hace un par de días sobre este tema que acabo de referirme a la historia de España, digo a la guerra de España, no, de la lectura, pero ya eso lo haremos en otros vídeos. Bien, he visto últimamente, como ya lo he referido en el vídeo anterior y en el anterior, lo que hablan algunos youtubers de los perros que más potencia, que más fuertes son, el perro de presa canario está entre ellos, el care corso sale menos, según quien lo toque, ¿no? Pero eso es como todo. Luego el alabais, luego el mastín del Tíbet, y en todos los comparan. Y dicen, este lo ponen del 1 al 10, o del 10 al 1. Y entonces empiezan bajando por puntos, subiendo por puntos. Bueno, y yo digo que ¿quién ha hecho esos experimentos? ¿Quién? ¿En qué estadísticas se basan? Porque si tocan eso y no hay una estadística, ¿la estadística qué es? Bueno, pues analizar el comportamiento real de una serie de ejemplares, por ejemplo, alabais, luego con presas canarios y así sucesivamente, ¿no? O ahora que está bastante de actualidad también, va subiendo escalones, ¿no? El Boerboel, o como quiera que le quieran llamar los puristas, pero traspasado el español, que lo leo como se lee en español, Boerboel, y me acuerdo de eso que lo estábamos hablando Manuel Curto JR, mi hijo, con respecto a un señor que me critica a mí lo del sinvergüenza Manuel Curto, ¿no? Un señor mexicano, ¿no? Mexicano, sí, mexicano. Que parece que ha pasado a mejor vida desde el punto de vista de como criador, me parece, según se me ha estado informando últimamente, ¿no? Bueno, pues el Boerboel también ahora lo están incluyendo. Vamos a ver. No hay un Boerboel. Hay distintos tipos de Boerboel. No hay un perro de presa canario. Hay distintos tipos de perro de presa canario. He dicho yo en vídeos hace tiempo ya que no se fabrican en serie. Y no es lo mismo perros de Manuel Curto o de Irema Curto, que es nuestro criadero, o de otros criadores. Muy poco que ver. Y luego entraremos a analizar algunos perros que yo he visto de casualidad en otros países y se les menciona ahí entrevistas que les hacen en televisión, en México y en no sé dónde, y hablan de ellos. Bueno, claro, tienen que vender el producto, pero ¿son presas canarios? Bueno, pues ahora vamos a seguir desarrollando el tema. El perro este Boerboel, por ejemplo, es un perro producto de cruces. Todavía se sigue cruzando. Tiene mucho Bull Mastiff.
tiempo atrás le metieron Bull Mastiff y Dogo alemán, tiempo atrás. Pero no han parado con eso, porque le han metido también probablemente cane corso, ¿no? Porque los que salen de capa negra, antes no había perros de ese tipo, no digo de esa raza, aunque el día que se les meta en el gorro, si lo solicitan los interesados en que se reconozca como raza por la FCI, pues lo lograrán, porque la FCI concede los reconocimientos, pues bueno, como lo hemos visto desde hace muchos años, ¿no? Y son razas y están fijadas y bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces, la falta de uniformidad morfotípica y comportamental en el mismo criadero, en un mismo criadero hay diferencias. Pues imagínense ustedes las diferencias que puede haber entre los perros de Irema Courtauld y los perros, por ejemplo, de la Hacha, de Gran Canaria, que no se tocan en nada, o casi nada. Porque cuando ustedes analizan el pastor alemán, el perro de pastor alemán, y estudian los pedigrís, como yo hice durante muchos años, porque yo crié muchos pastores alemanes. Yo era un forofo de los pastores alemanes, de líneas de trabajo, de los buenos, porque ahí estamos en lo mismo. Todos los pastores alemanes, no, tampoco se fabrican en serie. Son un producto humano. Y entonces, según los gustos de los criadores, que muchas veces están influenciados por los juicios en los campeonatos de trabajo, ¿no? Y ahí, cuidado, ahí se es mucho más exacto que en las exposiciones de belleza. Y ahí puntúan, pero claro, depende de lo bien robotizado que esté el perro para que puntúe más o puntúe menos. Se dice, no, eso es el adiestramiento, sí, más robotizado, que hace los ejercicios con más precisión. Ahora bien, luego hay que ver cómo se comportan como perros de guarda de una familia, de una propiedad, de lo que quiera que sea. Y ahí es donde flaquean, desde hace unas cuantas décadas para acá, porque los seleccionan, como lo he dicho ya en varios vídeos, los seleccionan para el Schubhund, el adiestramiento deportivo. Bien, y lo mismo pasa con otras razas. Pues, ¿qué podemos decir, por ejemplo, cuando comparan? No sé con qué fundamento estos youtubers, que ya yo los he cuestionado, ahora, porque yo nunca lo había hecho, pero digo, ¿y por qué no voy a cuestionarlo? Si yo he hablado de determinadas personas, de determinados jueces, que han estado ejerciendo y siguen ejerciendo su labor como jueces y como criadores de distintas razas, jueces de distintas razas, de distintos países, o de España solo, como hay jueces de España de todas las razas, por ejemplo, Carlos Salas Melero. Bueno, ¿por qué yo no voy a poder hablar? Y en ese hablar yo le añadiría el adjetivo cuestionar. No para desprestigiar a nadie, simplemente, yo siempre digo, es el análisis de una realidad como yo lo veo, y con arreglo al patrón racial que tenemos, que sí que ese patrón racial nos describe de una forma bastante precisa lo que es la cabeza de un perro de presa canario. Y el físico, el andar, el mirar, que es lo que se llama la expresión, ese movimiento que uno observa al perro y dice uno, este perro está dentro del patrón racial. Un pastor alemán, no hay duda, uno lo observa y dice, es un pastor alemán. Porque tienen tantísimo en común, aunque luego a la hora de funcionar no funcionen igual. Y no nacen con el mismo temperamento, el mismo instinto de guarda, la misma salud física. Pero claro, se ha ido ajustando mucho al patrón racial y a lo que se describe en el patrón racial con la selección. Y la verdad es que es un modelo a seguir, lo que ha estado a seguir lo que es la selección de los ejemplares. Luego ya llevarlos a un tipo de trabajo que después resta por otro lado, mal asunto, que es lo que yo he hablado, ¿no? En vídeos anteriores y en escritos míos desde hace muchos años. Bueno, pues, ¿cómo podemos hablar del perro de presa canario
como si fueran fabricados en serie. Hay perros de la gente del club que no se parecen los de unos a los otros, aquí del club oficial del perro de presa canario, del español, ¿no? Y no hablemos de lo que se cría en Polonia, o en Rumanía, o en Serbia, perros que se les nota el mastín inglés, que lo han metido, todo eso que llaman presa canario, yo sigo repitiendo que son pseudo presas canarios. Que eso no es el perro de presa canario, es que están lejos del perro de presa canario. Se les nota la legua. No lo notará el que no lo quiera notar, el que no conoce la raza, no conoce el patrón racial, lo mira solamente en defensa, porque suelen ser criadores, en defensa de sus perros, y los presentan, bueno, en televisión, que ahora lo veremos, ¿no? Pues como que son el no va más. Y claro, yo digo, vamos a ver, primero cojan este perro, este ejemplar, o esos ejemplares, y llévenlos a radiografiar de cadera. Ya no voy a meterme con los codos, porque se da menos en las razas en general. Ahora, si crían con un perro que tiene displasia de codo, no, vamos, no se sorprendan cuando les salgan perros con problemas de codo. El problema es que se cría con perros que se sabe que tienen defectos importantes. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando hay un ejemplar muy bueno desde el punto de vista en su conjunto de lo que se describe en el estándar, en el patrón racial, y encima todo está muy bien, pero tiene displasia en un codo, y entonces el criador dice, bueno, ¿y qué hago yo ahora con este perro? ¿Voy a criar con él o no? Bueno, pues el planteamiento puede ser dos planteamientos. No voy a criar con él. Pero si está escaso de ejemplares, y si ese perro supera a muchos otros ejemplares que están limpios de codos y de caderas, ¿qué hace? Pues dice, bueno, pues yo me voy a arriesgar y no me van a salir todos con displasia de codo. Pero ahí sigue latente. Si usted cría con perros de presa canario con caderas perfectas, grado A, y codos limpios, bocas completas, en fin, la descripción de conjunto, la morfología correcta, que no esté abacado de atrás, que no saque las manos de forma ostensible de delante, que se le llama izquierdo, ¿no? Mal aplomado, yo qué sé, que no tenga el costillar de barril, tampoco que no lo debe tener, por ejemplo, como es el costillar del pastor alemán o de otras razas, aplanado. No, tiene que tener un buen cuello, y no debe tener la depresión nasofrontal, apenitas, que es lo que yo llamo frente plana, canal frontal abierto, el caño nasal ancho, bueno, en proporción al tipo de cabeza, porque claro, tiene la cabeza ancha, y luego el hocico estrecho. El hocico, el morro, pues que puede ser igual que un perro que un mastín español o que otro perro de tipo lupo mastinoide. ¿Qué es para mí un perro de tipo lupo mastinoide? Pues eso, en su conjunto recuerda un poco al lobo, y luego la cabeza, pues no es como un lobo, porque tiene mucho más físico, tiene el cráneo ancho, ¿no? Pero el morro se le aguza, ¿no? No tiene ese morro ancho, y debe tener el caño nasal ancho, y los maseteros bien desarrollados. Claro, cuando uno ve un perro que lo presentan ahí, que tiene 60 o 65, 70 kilos, y los maseteros no existen, luego los belfos, los labios todos caídos y enseñando las mucosas, babeando, el cráneo ancho, los ojos desangelados, incluso con, que luego lo veremos. Bueno, estoy haciendo una descripción de lo que luego vamos a ver. Entonces, claro, eso se está criando por ahí, se está vendiendo, y el que no sabe, pues se los lleva a su casa feliz y contento y piensa que tiene un gran ejemplar. El prototipo hecho realidad. Bien, pues en la mayor parte de los casos no se da. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando se refieren a los perros, los cangales no todos son iguales, depende de las familias de cangales.
y los alabais es lo mismo. Yo estuve viendo ayer o antes de ayer un vídeo sobre el alabais y hablaban del alabais antiguo. Se refería al alabais antiguo, unos ganaderos, ¿no? Y era un perro peludo con el rabo, medio rabo, ¿no? Y luego hay otros alabais de pelo corto. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que a Occidente se le está vendiendo un animal, un can, unos canes de distintas razas, pero que en el fondo tienen mucho en común, pues que no es de unos ganaderos a otros, porque yo aquí no hablo ahora de criadores de cangales, porque están los criadores de cangales y están los ganaderos de ovejas que tienen cangales para cumplir la función en el campo contra los depredadores. Entonces yo he visto vídeos con mucha atención y escucho lo que dicen y viene subtitulado, ¿no? Y entonces veo cuál es el cangal verdadero, porque te lo dicen ahí, gente experta en el tema, que los conocen muy bien, y hablan de los cruces con mastín inglés para dar más físico, más cabeza, y se les nota. Luego ponen los ejemplos de unos y de otros, entonces no son lo mismo unos cangal que otros cangal. Y como yo he visto algunos que los han importado, por ejemplo en México estaba viendo yo a un señor que tiene unas ovejas y aparecen unos cangales con orejas sin cortar, no sé de dónde los trajo, y yo ahora no voy a discutir si esos son típicos cangales o no. Lo que sí digo es que como están con las orejas sin cortar, me recuerdan muchísimo a ciertos mastines españoles loberos. Entonces, luego ve otros más pequeños, más sencillitos. He hablado con gente de la península, ganaderos, ¿no? Un ganadero concretamente que tiene, ya lo he mencionado en vídeo, y un amigo de él tiene también, que es ganadero, y yo le preguntaba qué diferencia le nota. Dice, hombre, es muy parecido al nuestro, al mastín lobero, pero no, sino que son más activos, ¿no? Menos masa en la mayor parte de los casos. En cambio, en internet ve unos cangales enormes y los presentan allí enfrentándolos unos a otros y son como gigantes, ¿no? Pero ese es el cangal de allí, de los campos, son lo que yo digo, que están en manos de intermediarios, muchos rusos y de otros países que se dedican al comercio de esos perros, y entonces los presentan, pues eso, los que tienen más aparentes, ¿no? Y eso se vende, esos son los criadores, no son los ganaderos, y han echado mano de determinados ejemplares de unos ganaderos, luego ellos han hecho sus arreglos, lo que quiera que sea, y entonces me parece a mí que es así, y por eso nos encontramos con unos ejemplares que no se corresponden. Entonces yo digo, cuando dicen el perro más poderoso, que le ganan al pitbull, porque antes el pitbull era el no va más en la pelea, pero ahora resulta que está el cangal, que está el alabais, que está el presa canario, que está el ¿cómo se llama? Bueno, y no mencionan al mastín del Tíbet. Al parecer, dentro del mastín del Tíbet, por lo que yo he podido seguir también desde hace muchos años, pues lo que es la capa, el pelo, el prototipo, es más o menos, se les ve, pero se les ve más o menos, ¿no? Pero en realidad hay una diferencia de tamaños también, y allí los ponen en internet un mastín del Tíbet y varios lobos, y un cangal con varios lobos, pero allí no vemos nada. Yo quisiera ver un mastín del Tíbet suelto en el campo allí, como suele pasar con los ganaderos, la mayor parte de esos perros mal alimentados, flacuchos, porque otra cosa es el mastín del Tíbet que se ha comprado de cachorro y luego han criado y han ido evolucionando en cuanto al tamaño, el prototipo, lo han ido fijando al estilo anglosajón, y entonces que son los que han estado sacando, pues el Akita Inu, pum, luego lo crían y lo sacan más grande, bien alimentado, seleccionan una serie de ejemplares y van sacando ese ejemplar, pero que ese está un poco lejos de sus orígenes. Entonces, claro, te presentan esos perros
mastines del Tíbet, grandes, fuertes, con un pelo, y lo presentan incluso a exposiciones y no te cuento. Y el aquí taíno norteamericano, por ejemplo, pues lo mismo. Y luego, pues yo qué sé, he visto mastines españoles también, pero ya ese error se cometió en España de mano de los que yo he mencionado anteriormente, de ahí de Madrid, todo eso, de los mastines que elegían los más grandes. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Ellos, cuando empezaron a recuperar la raza, cuando fundan el club, allá por los años 70, me parece que no estoy equivocado, y echaron mano de los ejemplares más grandes que ellos consideraron, y entonces partieron de ahí a sacar una serie de ejemplares, y eso para impactar. Luego eso se presentaba a exposiciones, y eso era el no va más de los mastines. Claro, eso ha ido degenerando en eso que conocemos, con ese cuero colgando, con esos belfos, con las arrugas de la cabeza que ya ni pueden ver, que se le ve toda la conjuntiva, paticortos la mayor parte de ellos, que eso es imposible que vayan detrás de los lobos. Y hay algunos, sin ningún tipo de reparo ni vergüenza, que tienen ovejas y que hablan de esos mastines, que son los que tienen. Ellos no tienen los loberos que no han pasado por la selección de las exposiciones, sino tienen loberos de esos de las exposiciones, y hablan de ellos y se ven 7 u 8. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es que estos señores le sacan más partido a las camadas que sacan de mastines de esos meos, que a las ovejas. Entonces han visto el filón y hacen vídeos y aparecen ellos hablando de esos perros, ellos como ganaderos, pero no son sinceros. Ellos saben que esos mastines los presentan como los presentan porque les interesa venderlos y porque son suyos. Porque si ellos no criaran a ese tipo de mastín, no lo tendrían ni lo presentarían tal cual lo están haciendo. Bien, entonces, el perro el cangal, el alabais, por ejemplo, o el caucasiano, que aquí los he visto yo, aquí los han traído, y al final pues han tenido éxito. Ninguno. Han decepcionado. ¿Por qué han decepcionado? Porque son razas de perros que se han criado y seleccionado para el lobo, para los depredadores, en aquellas soledades de esos climas extremos, mucho calor en verano y mucho frío en invierno, y han pasado hambre, no se han alimentado bien. Lo que pasa es que la naturaleza es como es, ¿no? Como tengan lo básico desde cachorros, desarrollan, y luego ya cuando son adultos, pues tardan más en hacerse, por supuesto, como pasa con los caballos que se crían de esa manera en los campos, ¿no? En las praderas, en las estepas, y llegan al tamaño normal, los que llegan, diríamos al estándar, ¿no? Al patrón racial, más o menos, la altura y todo eso. Muchos se quedan más pequeños, y luego, bueno, pues basta que los hijos los alimenten bien, pues que crezcan más y se hagan más grandes. Bien, pero lo que es el comportamiento de esas razas de perros no son para ciudades, no son para tenerlos ahí encerrados, no son para eso. Y te presentan, por ejemplo, el caucasiano, que es un perro impresionante, sobre todo los que se crían bien y bien alojados, ¿no? En plan burguesito, diríamos, ¿no? En las familias pudientes, los tienen ahí y presumen de esos perros, pero realmente esos perros tienen las cualidades que les ponen, que son buenas para los depredadores, son buenos para la guarda, son buenos para los niños, crían de maravilla, en fin, para vender. Para vender. Todo esto es un montaje para vender. Entonces, ¿quién ha hecho el experimento? Todos estos youtubers que están hablando, pero no 1 ni 10, son muchos, como ya lo he dicho anteriormente. ¿Cuándo han experimentado? Ellos no se han movido prácticamente de delante de la pantalla del ordenador, sentaditos ahí, y ellos van viendo perro y tal y cual, y dicen, mira, yo puedo hacer por aquí, yo puedo hacer por allá, a ver, luego para monetizar. Cuanta más gente entre ahí y los vea, y cuantos más like, bueno, pues más ingresos podrán tener. Pero eso es lo que yo llamo una engañifa, una mentira, un fraude, una estafa, Y esas personas, como he dicho también en algún vídeo últimamente, una palabra que no he usado, sino me parece que en una ocasión o dos, ahora, hace poco, son unos cínicos.
¿Qué es un cínico? Búsquenlo en internet, en YouTube, busquen significado de cínico, y verán lo que les dice lo que es un cínico. Cínico viene desde la época griega, de la griega clásica, y verán lo que dice cínico, ¿vale? Es por interés, solamente el interés está en eso, les importa un pepino y se autoconvencen, pero eso suelen hacerlo personas jóvenes, que se buscan la vida pues por internet. Cuando no había internet, pues de todo esto no se hablaba, nadie se lo planteaba, ni se conocían estos perros porque no les había llegado ningún tipo de información. Y ahora pues aparece eso. Ahora he estado viendo también el fila brasileiro. Fila brasileiro. Y vuelta con el fila brasileiro. Y Manuel, que domina muchísimo mejor que yo lo de la imagen, de internet y todo eso, entonces yo quiero algún tipo de información o que me eche una mano, viene y nada, dice, no, esto ha sido retocado, esto ha sido editado, esto ha sido no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues se ven, por ejemplo, ahora, están intentando lanzar, digo yo que será con esa finalidad, ¿no? Lanzar el fila brasileiro. Bueno, pues yo he visto comentarios de gente del mundo del perro allí en Brasil, lo veo por internet. No hace falta que yo esté con ellos allí, no. Ellos, esas personas, están hablando entre ellos, unos y otros, y con los filas, y otros no tienen filas y se refieren a los filas, y hablan pues de la falta de calidad de los filas, de que la mayor parte de ellos no valen para nada. ¿Por qué? Porque... Y luego el origen del fila, yo he escuchado, bueno, y he leído distintas versiones de cómo se crió el fila, cuál es su origen, que si era en un principio una especie de bloodhound, no un perro de rastro, para seguir a los esclavos negros que se les escapaban de las facendas, ¿no? De las haciendas, de allí donde los tenían como esclavos. Y bueno, lo de los esclavos en Brasil era una cosa muy cotidiana, porque tengan en cuenta que eso era Portugal, y el rey de Portugal se fue allí, y se establecieron allí la corte. Bueno, pero la ideología, el proceso cultural, económico, político, poco tenía que ver con el español de la España de ultramar, no de los virreinatos, muy poco. Entonces, ese fila que están vendiendo, que yo los comparo con los que yo vi en unos filas de Madrid, que los tenían, y me parece que hubo un señor que los introdujo en la península, en España, en Madrid, no sé si era Eduardo de Benito, podría ser, o alguien de ¿no? Los primeros filas. Y yo vi filas en la propiedad de un amigo mío que ya murió, ¿no? Que tenía caballos españoles, yo estuve allí con él y tal, y entonces esos filas, tenía 2 o 3 guardando, y claro, cuando uno se acercaba allí y les miraba de frente y iba hacia ellos se ladraban desaforadamente, pero reculaban. Y el hombre me decía, pero el hombre como alabando el comportamiento del perro, dice, pero como tú te des la vuelta, ya los tienes encima. Claro. Pero el delincuente, cuando va a robar, no es uno, suelen ser 2 o 3. Porque el delincuente sabe que está, como he dicho en algún vídeo, ¿no? Sabe que está cometiendo delito, que le puede costar la cárcel. Entonces, y además es un gran riesgo ir uno solo, van 2 o 3 delincuentes, van a delinquir, van a robar, ¿no? Y esos van de frente y lo estudian, y los han estudiado antes, ya saben cuál es el comportamiento. ¿Por qué no dicen, a no ser que tengan síndrome de abstinencia y van a robar para comprar la coca sobre la marcha y entran y salen? No. Los delincuentes que van a robar estudian bien dónde van a ir a robar y tienen distintos puntos, lo estudian y entonces ya saben el tipo de perros que hay, cómo es el entorno, y luego cometen la fechoría, ¿no? Bueno, por esos filas fueron los primeros que vi. Y yo cuando veo esos filas y veo los que ahora y hay vídeos de los filas, en la revista Canida Presa y pusieron muchos anuncios y exposiciones de filas, en España también, como lo de los Bullmastiff, los Mastiff y tal y igual. Y claro, ves ese tipo de fila
que no es el fila de las facendas de allá de Brasil. Son diferentes. Y unos tienen muchas más orejas, más belfos, más físico, pero claro, dicen, no, es que también se les metió mastín inglés, y se les metió esto, y se les metió lo de más allá. Bien, pues eso, la verdad, es que todo está montado de la misma manera. Entonces, a la persona se le vende, por decirlo de alguna manera, el perro de presa canario, como no es, porque no es. No es que yo diga, es que mis perros sí son y los de ese señor no son. No, digo que no son, no están hechos en serie. Y algunos de ellos son unos claros pseudo de presas canarios que los están vendiendo, e incluso tienen ya sus papeles y los venden, y crían y venden, ¿no? Y a buenos precios, unos a más precio que otros, y entonces, bueno, pues ahí van siguiendo adelante. ¿Pero realmente esos son perros de presa canario? Bueno, pues yo digo que no. Yo digo que no, porque no se ajustan a lo que es el patrón racial. ¿Dónde están los maseteros bien desarrollados? La frente plana y el canal abierto, sin stop. ¿Dónde están? ¿Dónde está el tamaño del perro? Por ejemplo, yo tengo aquí, que se lo voy a mostrar a ustedes ahora, pues una fotografía que he sacado esta mañana, y esto es de México, que se han presentado, y yo lo he fotografiado en pantalla, que me apareció esta mañana a primera hora. Le dije a Manuel Curto Jr., digo, voy a hacer un vídeo que tengo las ideas en la cabeza. No iba a hacer esto, pero aquí están este perro, estos perros, uno con bozal y el otro sin bozal, ¿lo ven? Bueno, pues estos perros los presentan como perros de presa canario, que son, bueno, hablan ahí en el... A ver si logro sacarlo, esta fotografía, y ahora pongo la otra fotografía. Mírenlo. Aquí están. Aquí hay tres. ¿Ven ustedes? La perra, que me parece que es una perra, la de abajo, sí se ajusta. Esa cabeza puede ser un perro de presa canario. Los maseteros, la frente, las orejas de inserción alta, Pero miren ustedes los dos de arriba. Esos perros tienen problemas de conjuntiva. Uno. El otro sin bozal, si le quitan el bozal es la misma historia. Bien. Entonces, esto se vende como perro de presa canario. No he querido sacar el teléfono, vino mi hijo, me echó una mano, porque no quería yo que constara el teléfono que venía debajo, pero claro, hacer el programa, ponen el teléfono para que la gente llame y compre a esta gente, ¿no? Y eso lo hacen los que hacen el programa. Es una forma de pagarles a ellos poniendo su teléfono y hablando de sus perros, y bueno, y ahí se ve. En México hay dos señores, uno más joven, con muchos tatuajes en los brazos, y el otro señor, y con una gorra visera, y el otro señor, que por lo visto están asociados, con un sombrero muy típico de la influencia norteamericana. Bueno, pues ahí se ven esos perros, que a mí me da que esos perros, lo mismo que otros perros que he visto, que no los voy a poner ahora, en México también, en México o en Colombia, no me acuerdo ahora, bueno, da lo mismo, el hecho es el que importa. Bueno, pues ahí se ve un perro tranquilón, pesado, y que en ningún momento, bueno, tampoco, el prototipo no es del perro de presa canario, está lejos. Y luego en ningún momento es capaz el animalito, cuando se reincorpora y tal, de sentarse sobre los dos posteriores. En ningún momento. Ese perro de atrás está baldado. Bueno, pues esos perros están utilizando la reproducción. Y estos perros lo mismo. Estos que acabamos de ver. ¿Qué ocurre? Bueno, pues entonces le he dicho a Manuel, ven y lee eso de aquí. Yo lo había leído. Ahí aparece un párrafo, como una página, hablando del historial de estos criadores y de dónde consiguieron los perros
pues de Gran Canaria, un perro que compraron, al parecer haciendo una señora un gran sacrificio, parece económico, me imagino yo, ¿no? De un criadero de ahí de Gran Canaria, no sé quiénes son, no quiero tampoco, ni si lo supiera tampoco los mencionaría. Ahí aparece, pero no, no los conozco. Lo mencionan, pero yo no lo conozco. Lo mencionan en el escrito y de viva voz. Y luego, pues que sí, de Rumanía y de México. Pero vamos a ver, ¿realmente estas personas han ido en busca del perro de presa canario? ¿De verdad? Porque claro, sí hay. Esa perra, por ejemplo, que hay aquí, Bardina Clara, pues tiene el tipo. Pero los otros dos, como decimos aquí en Canarias, que me guarden un cachorro. Y eso se reproduce y se va extendiendo. He visto yo, pero antes no paraba bola, como se suele decir, ¿no? Antes no me fijaba porque no, yo estaba en mis vídeos, estaba en mi criadero, estaba en mis cosas, eso no he terminado. Pero últimamente, o será que cada vez hay más, porque en la pantalla te aparecen y yo por curiosidad pincho en YouTube, ¿no? Y pincho y entonces veo, va, lo paso, fuera. Luego pincho otro. Y al final todo eso te va barrenando en la cabeza y tú dices, ¿y todo esto qué es? ¿Todo esto qué es? Bueno, pues es lo que pasa con todas las razas, este tipo de razas, ¿no? Que lo mismo pasa con el cane corso, con el mastín napolitano, que ya lo verán, porque estoy haciendo este vídeo, pero me consta que todavía no ha aparecido un vídeo o dos que he hecho yo del mastín napolitano, del cane corso. Ya saldrá, porque quedan por subir, por lo visto, 5 o 6 vídeos. Bueno, desde que yo tengo el móvil y yo me entiendo solito para ponerlo aquí y ponerme a soltarles a ustedes el rollo, como se suele decir en el argot callejero, pues ya hago más vídeos que antes, pues porque no tengo que esperar por mi hijo Manuel Curto Jr. Llego aquí, pam, me planto el trípode, que lo tengo aquí delante de mí, pongo el teléfono y asunto terminado. Hago el vídeo, termino y sigo con mis tareas. Bien, entonces veo mucho más todo esto. Y claro, el que no tiene un conocimiento, lo repito, escuchan a estos youtubers y a estos criadores que no son youtubers y se creen lo que les cuentan. Porque si por lo menos fueran perros que conservaran algo de la raza, ¿no? Dice, no, si son producto de cruces, vamos siempre con lo mismo. Todos los perros en sus orígenes son producto de cruces, pero luego se va definiendo, y para eso está el patrón racial. Y uno tiene que ajustarse al patrón racial. Y el criador, y yo lo vivo todos los días, observo, ahora mismo tengo yo ahí una camada de 7, que me equivoqué el otro día en el vídeo que hice, que digo, se me quedaron de 8, 6, de 11 quedaron 8 y luego de 8 quedaron 6. No, me había confundido. De 8 le quedan 7. Y yo me quedo una hembrita, la que yo había elegido para el criadero. Mi hijo me dijo, mira papá, esta yo la tengo vendida para Alemania, porque la quiere de capa bardina clara. Digo, pero hay dos. Dice, no, la otra sale para Estados Unidos. Digo, bueno, pues nada, pues a ver. Y entonces, bueno, pues digo, pues a mí me da lo mismo que sea oscura. Y entonces digo, venga, pues esa misma, me quedo yo con ella, no porque sea mejor que las demás, porque como he dicho en algún vídeo anterior, no se sabe hasta que no tienen un año. Y luego también depende para la función que vaya a cumplir. ¿Qué es lo que uno quiere, qué uno desea? ¿Qué es lo que uno le va a pedir, ¿no?, al perro? Vamos a ver si va a cumplir con las funciones de guardia y defensa, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cachorrita ahí preciosa, de capa bardina oscura, con un poquito de blanco en el pie izquierdo y de resto toda bardina oscura con un poquitito de blanco en el pecho, muy poquito. Bien, pues esa se queda en casa y lo demás sale para afuera. Pero es que tengo otras 2 camadas y estaba yo observándolos esta mañana, ayer, y ahora están saliendo los dientitos.
los observo varias veces en el día, subo, las hembras las saco, las madres, para que coman fuera, para que si los perritos se le acercan no vaya a morder a uno. Entonces las perras comen aparte, lo digo yo para si les sirve de orientación a algún criador. Y yo las perras no las dejo que coman en la paridera. La paridera tiene como unos 6 metros de largo por 1 de ancho, 2 de ancho, una ventana que da al oeste y una puerta que da al este, y la puerta da un pasillo largo de entrada y salida. Bueno, pues ahí paren las perras en el cajón especial paridera. Entonces yo a las perras para comer fuera. Cuando ya han comido a la hora por lo menos, y sobre todo cuando ya los cachorritos ya empiezan a deambular por allí, porque no quiero que regurgiten comida de la carne que yo les he dado. A lo mejor se comen 7, 8, 9 carcasas, ¿no?, picadas de pollo fresca. Y por la noche le doy una cantidad de pienso, poco, para aportarles fibra y minerales, ya lo he comentado en algún vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Por la mañana, cuando les doy, porque yo procuro empezar a atender el criadero tempranito, ¿no?, la alimentación, luego la limpieza y así sucesivamente. Entonces, una vez que han comido aparte, las dejo un par de horas, con el fin de que no al entrar, porque si una vez que terminan de comer las pongo allí dentro, el otro día me despisté, llega la perra, entra Diana, la madre de los 7 que quedan, entra, se mete allí en un rincón, empieza a regurgitar y saca parte de la comida que acababa de comerse, unas 8 o 10 carcasas, ¿no?, que yo se las pico para que coman más fácilmente. Bueno, pues allí todos los cachorros, digo, ya le hemos fastidiado. Entonces procuro que no lo hagan, porque con esa edad no quiero que coman todavía, para evitar problemas de tipo gastrointestinal o lo que crea que sea, ¿no? Entonces la experiencia me ha dicho a mí, me ha demostrado que al principio, mientras la flora intestinal es muy jovencita, pues le voy dando pienso. Ahora, por ejemplo, también con el pienso les pongo leche fresca, o sea, leche recién ordeñada de cabra, lo mezclo no mucha cantidad para que no les produzca descomposición, con un pienso de cachorros de calidad, y así están maravillosos. Bien. El destete no lo hago de golpe, eso ya lo saben los criadores. Yo el destete empiezo a quitar la perra 2 horas, al principio digo 2 horas, pero luego ya paso a 3 horas apartada, luego la vuelvo a unir a los cachorros que mamen, luego la quito 3 horas, luego la vuelvo a poner por la noche, ya no duermen con ellos porque ya tienen más de 1 mes y medio. Bien, y ahora cuando yo veo con la perra ya se va secando, ya no la pongo con los cachorros, y entonces el destete ha sido progresivo, y los perritos han ido entrando en la comida y ya no dependen tanto de la madre, y luego ya adiós madre. Ya antes de los 2 meses, algunos a veces llegan a los 2 meses, pero no procuro no tanto tiempo. Y que coman, que sean autónomos, que se alimenten, se limpian con el pienso, hacen muchas caquitas, y yo hago todo con agua a presión, 2, 3 veces en el día, para que no haya caquitas por allí. Los desparasitados intestinales, que eso no estaba previsto, pero lo digo ya que estoy metido en esto. Los desparasitados intestinales yo les doy Trilombrin, ahora no recuerdo la sustancia activa, Trilombrin, lo buscan en castellano, es de medicina humana, y al mes menos de 1 centímetro en líquido, no pastillas, en líquido, se le abre la boquita, pum, adentro, bien adentro, y al día siguiente ya miramos las caquitas, eso por la noche, pero sin la madre, pues si no la madre lo limpia todo. Entonces, ya al mes vemos a ver, luego ya se le pone otra vez la perra, para ver si hay lombrices. No hay que darle más que una dosis. Se puede repetir a los 10 o 15 días, por si quedó algo. Y esa es mi forma de proceder, y los tengo limpios de intestino, no hay problemas, y comen bien. Bueno, pues, volviendo a esto de lo curioso del caso de los perros de presa, de los que yo llamo pseudo presas canarios, que hablan de campeones, hablan de trabajo, pero por otro lado hablan de campeones, que los perros han ganado aquí, los padres no sé dónde, han ganado las posiciones. Bueno, pues hace poco estaba viendo yo a un señor, ya digo, no sé si en Colombia y tal, un perro que en ningún momento
Cuando se movió, se sentó sobre los dos posteriores. No, no, no. Un perro amorfo, dice que era muy tranquilo, estos también son muy tranquilos, que tiene otros que ya no me cuadran, ¿no? Otros que los tiene que dejar en el criadero porque entre machos no se pueden ver, eso es cierto, aunque se críen juntos, luego cuando empiezan con la comida ya empieza la pendencia. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Eso me pasa también mucho con los perros de ganado majoreros. ¡Oh, cómo se ponen! Cuando van creciendo, cuando tienen 8 o 9 meses, ya está. Uno quieren dominar, pero siempre uno es el que más puede. Y entre las hembras ocurre lo mismo. Entonces hay que tener cuidadito y bueno, para que no haya mordidas y que no haya problemas y se pueden rajar en un lado del ojo o lo que quiera que sea. Yo estoy siempre con mucho cuidado para evitar accidentes. Pero esos perros que yo veo, como en un vídeo anterior que he puesto, un perro negro, que digo yo, esto no es un perro de presa canario, ese perro de Rumanía, que ya ese perro murió, que yo no le quise vender a este señor. Yo a este señor no lo conozco de nada, pero como veía yo la trayectoria que llevaba, que Manuel me decía, mira esto y lo otro más allá, estos perros los venden como perro de presa canario, y encima también pues hacen alusión a perros de Irema Curtó, y entonces a mí pues no me interesa. Y intentaron comprar directa e indirectamente a través de otras personas, y presionando, y yo no, en ningún momento me di por enterado, no quise vender. Bueno, pues esto se suele dar en Hispanoamérica, en Norteamérica. He visto perros que los presentan ahí en programas de televisión, en más de un sitio, ¿no? Y recuerdo ahora mismo dos hombres grandes, negros, unos perros, uno con el pelo largo, rizado, con tirabuzones, y hablando del perro y el otro perro, y venga y dale, y yo digo, pero si estos no son perros de presa canario, pero ellos se autoconvencen de que esos son perros de presa canario. Claro, yo lo único que puedo hacer, y estoy en mi perfecto derecho, ¿no?, de conversar, digo, hablar de estos temas, ¿no? Que eso ya lo vengo yo denunciando desde hace muchos años, antes de que tuviéramos internet, que eso no es el perro de presa canario. Aquí amigos míos que los presentaban como perro de presa canario, y yo por no discutir con ellos, pues claro, yo no les iba a decir, mira, eso no es un perro de presa, sí, pues viene de los tuyos, sí, pero luego le has metido otras cosas, y lo que tú le has metido no da el tipo. Y si no da el tipo, no da el tipo. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos cada vez más al tipo. Y yo no estoy en absoluto nada de acuerdo con esas personas que aparecen ahí en los medios diciendo que ellos van a por el perro de presa de trabajo. ¿Cómo perro de presa de trabajo? ¿Es bueno o es malo? Un mediocre. No hay un perro de presa canario de trabajo. No hay un mastín ganadero de trabajo. Y otro que lo tienen no sé dónde que no es de trabajo. Si quieren decir que uno está para el lobo y el otro lo tienen guardando en un chalet, eso es otra historia, pero es el mismo perro. Es el prototipo comportamental de esos perros es el mismo. Es para el lobo, para el jabalí, para los cuervos, para el lince, para el zorro. Si a eso le llaman de trabajo, pues yo pienso que no, que es un perro que tiene que cumplir su función y ya está. Pero no diferenciemos eso que dicen pastor alemán de línea de trabajo y pastor alemán de línea de exposición. Ahí sí, porque los de exposición fundamentalmente son de personas que tienen en mente eso. Pero cuidado, que los perros de trabajo en Alemania y en otros países tienen que pasar también por el morfológico, aparte de las pruebas de trabajo. Podrá tener más pruebas, más puntuación o menos puntuación, pero tiene que pasar el apto de cría, tiene que pasar el prototipo, si se ajusta o no se ajusta al pastor alemán. Y eso me parece perfecto y eso es lo que debería ser con el perro de presa canario. Eso yo no lo cuestiono, es todo lo contrario, yo lo defiendo, que tienen que pasar por ahí, pero claro, con jueces imparciales y que conozcan la raza. No lo puede hacer cualquier persona y que mira al perro y mira al dueño del perro y son amigos, y han comido juntos, y han hablado por teléfono. Y hay como una complicidad, ¿no?
Me acuerdo yo de aquel, de Serrano Antón. Serrano Antón. Haberme dicho que era el de tu hermano, de José, el delineante. Y entonces solo sé yo por José, el delineante, el que llaman sordo, ¿no? Porque él tiene dificultades de audición, por lo visto de nacimiento, de lo cual no me alegro nada. Bueno, pues, y eso le ha marcado toda su vida, y ahora por lo visto oye menos. Bueno, pues le dice que haberle dicho, dice, a mí me gustó más aquel, pero le dio el premio al otro. Dice, pues aquel que te gustó más era el mío. Dice, lo que pasa que, le dijo José, lo presentó mi hermano. Dice, hombre, coño, pues habérmelo dicho. Entonces él hubiese premiado el suyo. Pero como no sabía de quién era, pues no tenía ningún interés, le premió al otro que era de otro conocido seguramente. Pues eso es muy triste. Las exposiciones, incluso los morfológicos, se prestan a eso. Y entonces estamos vendidos, ¿no? La persona que quiera, porque claro, si quieren uniformar la raza, convertirla mediante la selección más uniforme, pero claro, esa labor la tienen que hacer no los jueces tienen que, con arreglo al estándar o el patrón racial, juzgar y asunto terminado, no dirigir la cría. Y luego los criadores tienen que tener la entidad propia, porque el criador que no tenga entidad propia no está capacitado para ser criador, para dedicarse a la reproducción de una raza, la que sea. Tiene que tener conocimientos y honradez, y no mentirse a sí mismo. No. Uno tiene que ser el primer juez de uno mismo. Ese perro no reúne las condiciones, pues no se utiliza. Y ya está. Ya sabemos que no podemos utilizar un buen perro de nuestro peor enemigo, porque nos va a decir que no. Ahora, yo me las arreglé hace muchos años, porque me lo pusieron fácil, cuando no teníamos perros y estaba el perro Felo, que lo tenía Juan Quevedo Martínón, al que se lo había pasado Juan Falcón, en paz descanse y en la gloria esté. Y yo sabía que Juan Quevedo Martínón, después de alguna cosa que yo había escrito, pues a mí no me mascaba. Como se suele decir, no me tragaba. Tenía animadversión hacia mi persona, solo por haber hablado de algo de un perro. Gara, probablemente, ¿no? No me acuerdo ya. Bien, entonces un cliente mío me dijo, mira, está el Felo, que si para arriba, que si para abajo. Digo, sí, pero yo no le voy a pedir el perro a Juan Quevedo Martínón porque no me lo va a prestar. O sea, yo no se lo voy a pedir. No porque fuera un gran perro, pero es que en aquella época no había nada. Que no me vengan ahora los enterados que he visto en el último vídeo, una parrafada extensa, la más extensa con diferencia, termina y al final pone leer más, pum, pinché leer más, de un joven de Gran Canaria que habla de cosas que, bueno, pues yo no me voy a entretener a hacer ningún comentario ni defenderme de nada, sino las personas que lean esos comentarios, pues bueno, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, pues entonces este cliente mío me dijo, no, dice, yo tengo amistad con Juan Quevedo Martínón. Entonces cuando la perra se ponga en celo, tú me la acercas a la laguna. Quedamos, no me acuerdo por dónde, ¿no? Cuando se ponga en celo. Y efectivamente lo hicimos así. Cuando se puso en celo, llamo a Antonio Suárez, que fue el que tuvo el monzón. Cuidado, un paréntesis. Sigo hablando de perros, pero es que estas anécdotas son importantísimas. Estos no son anécdotas, son realidades que han acontecido, ¿no? Que yo he vivido. Y todo es mucho más complejo de lo que que a veces parece. Entonces, Antonio Suárez fue luchador de greco-romana y fue campeón de España y era un buen luchador de lucha canaria. El que no sepa, que sea de fuera de Canarias, busquen por internet lucha canaria.
de las Islas Canarias. Y entonces ustedes verán lo que es la lucha canaria. Yo soy muy aficionado a la lucha canaria. No soy luchador, porque yo no soy de aquí, pero me encanta cuando es buena lucha. No es fácil ver buena lucha, porque cada vez hay más paquetes. 140 kilos, 160 kilos, que no hay quien los mueva. Ahora, con los coreanos que vienen bien preparados, que tienen una lucha parecida hasta cierto punto, se las ven y se las desean, se las ven y se las desean. Gente bien preparada físicamente y sin sobrarles kilos, que eso no es el sumo ni nada, todo eso. Bueno, entonces este señor, que ahora es un señor mayor también, hace muchos años que no lo veo, tenía el monzón y se lo robaron, lo amarró fuera del campo de lucha en la puerta, como cosa típica. Y cuando salieron, cuando acabaron las luchadas y eso, pues el perro ya no estaba, había desaparecido y nunca más se supo del perro. ¿Qué criaron con él? Pues no se sabe. ¿Y quién se lo llevó? Tampoco nunca se supo. Bien, pues este Antonio Suárez, si me parece que no me equivoco, Antonio Suárez se llamaba, pues me dijo, tráeme la perra, cuando se puso en celo lo llamé por teléfono, tráemela y yo la llevo al perro. Y efectivamente, se encargó de llevar a la perra a cubrir a casa de Juan Quevedo Martínón, se cubrió la perra y luego yo la recogí, me la llevé a Tamaimo y quedó preñada y de ahí salió la camada de Benearo, de Maján y otras 3 perras que ahora mismo tendría que hacer memoria, no me acuerdo. Guasimara era una, la otra me parece que fue la primera Guama, y no recuerdo más, eran 3 hembras. Y en aquella época los perros no se vendían. Y yo me quedé con Guasimara y luego se la regalé ya de adulta joven a Vicente, un señor allí vecino de la parte baja de Tamaimo, cerca de Puerto de Santiago, se la regalé y él trabajaba en una finca por cuenta ajena de plataneras, de cultivo del plátano. Entonces se la regalé a este señor. Y luego una Guama me quedé yo con ella, que es la que cubrí con Gruñón, el bulldog inglés de Tayo. Bueno, entonces, ¿a qué venía yo con esto de, pues no sé, se me fue el santo al cielo, de la camada esa de Felo y tal? En aquella época no había perros. Ah, sí, este joven que hace ese comentario largo, bueno, saquen sus conclusiones, ¿no? Que había perros. Vamos a ver. Yo llego casado a Canarias en el 68, 1968, con una joven de Tenerife. El padre era de Zamora, lo que pasa es que vino aquí como guardia civil con 19 años, me parece. Y se casó con una jovencita muy guapa, muy buena persona, de San Miguel de Abona. No sé cómo se conocieron y tal, y toda su vida se llevaron muy bien, muy bien. Mi suegra era una mujer fácil de llevar y mi suegro era un hombre que la entendía y bueno, y mi suegra entendía a mi suegro, que era era guardia civil, acabó jubilándose como comandante de la Guardia Civil, y bien, tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Y bueno, y mi suegro cuando se jubiló le dieron el puesto de delegado del gobierno en la isla del Hierro, donde hizo una gran labor, porque era un hombre muy serio, muy recto, y a él eso de las corrupciones y de los trepicheos de influencias y tráfico de influencias, eso no le iba a él. El hombre lo tenía más claro que el agua, ¿no? Bien. Entonces, yo vine con 68 años y con 73, finales 73, me hice con mis primeros 2 perros de presa. Ya lo he relatado, vídeos atrás en el libro, eso está ya súper relatado. Pero en fin, no está de más volver a los inicios, ¿no? Piba regalada por un señor de allá de las Tres Palmas, cerca del cenobio de Valerón, de Santa María de Guía, un cabrero que la tenía allí debajo de una caja, lo que llamaban una sereta de madera, una cajita de madera, la perrita debajo con unos 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, y una piedra encima para que se muriera. El interés al cabrero se la había regalado Juan Santana Álamo.
Y el perro Bobby, que se lo compré yo a un señor borrachito que había entrado por la carretera vieja, porque ahora hay un acceso de hace muchos años nueva, una carretera con curvas, que entraba en Arucas, a la derecha una curva. Allí le compré yo porque quien me habló de ese perro era Manuel Alemán y Santiago Ojeda, antiguo luchador, que me parece que tiene un hijo, no sé si el hijo ha muerto también, no sé, algo de eso me suena. Bueno, pues este señor me dijo que hablara con un señor allí que tenía un perro, que lo había criado él, pero eso no eran perros de presa canarios, era un señor que tenía una perra, le ponía un cruce, porque algo quedaba en la memoria de la época de las pechadas. Incluso en algún vídeo yo he comentado que yo no sé hasta qué punto si en la familia de Manuel Alemán de Arucas, que yo estuve en su casa, estuve en su lonja de despacho de carne, estuve en su finca hablando con él, o sea que yo no hablo por hablar. Y yo planteé que yo no sé si todavía aquella tradición del perro de matadero, para apresar a las reses en el momento del sacrificio de las reses, si todavía eso se vivió en la época de los abuelos de Manuel Alemán. Y yo dije, me parece que no, porque si no me lo hubiesen comentado. Ya esa tradición se había perdido. Yo la descubrí, pues bueno, por los documentos de los, a los carniceros, con bozal, con sálamo, para el sacrificio, los soltarán para el sacrificio de las reses, ¿no? Pero yo no conocía a nadie, ni de los de Juan el Marchante aquí, no se hizo alusión a eso, lo cual quiere decir que no. Entonces, en el 74, yo ya tenía la perra Piba, era una perrita que se puede ver en las fotografías, y Bobby, que eso venía de dogo alemán, con vayan ustedes a saber qué. Pero eso no eran perros que estaban por allí, que la gente... Y cuando yo estuve buscando perros de esos, yo con mi traje y mi corbata, sin pelo largo, la barba muy cortita, buscando, a mí me dio por la vena esa, porque mi abuelo me había hablado, mi suegro me había hablado de los perros, pero no estaba claro. No sé, yo preguntaba en Gran Canaria y luego en Tenerife, buscando perros porque pensaba que todavía... Y el único que conseguí que supiera algo de eso en aquella época fue en los nuevos depósitos comerciales, que lo he relatado en vídeos, ¿no? Y para los que no los han querido ver, pues se lo traigo aquí. Era Salvadorito, el guardián de las obras, de los nuevos, centros comerciales de la dársena exterior. Y allí tenía uno en un cuartito con una puerta y había una celosía allí, y me dijo, no se acerque mucho que el perro se le va a botar. Y efectivamente me acerqué allí, me asomé, y el perro era un perro de capa bardina, pero un perro impresionante. No grande, no. El perro aquel pesaría como mucho 50 kilos, como mucho. Con mucho temperamento. Y luego tenía una perra cruzada allí, una perra boxer, con 2 o 3 cachorritos, me parece que tenían, de la boxer con ese perro. Y a mí me dijo, Salvadorito, a ver si yo... me enteraba a ver quién tenía una perra, porque él no había podido conseguir una perra de presa, ¿no? Lo cual quiere decir que en aquella época, si Salvadorito, ni Demetrio Trujillo, ni que eran de la misma época, ¿no? Y otros, pues, Panchito Saavedra de Galdar, que me llevó Clemente Rey Santana, y charlé con él 2 o 3 veces, en la Feria del Atlántico también. Bueno, entonces, ¿dónde estaban esos perros? Y los perros la gente no sabía. Y eso que habían sido estos cuando jóvenes, aficionados a las pechadas, pero ¿cuántos fueron aficionados a las pechadas? Cuando yo le hago las preguntas que aparecen en el libro del 91 y en este último también, las entrevistas que les hago yo a Salvadorito, a Panchito Saavedra y a Demetrio Trujillo, quiénes eran los que tenían perros en aquella época, y los más conocidos de las pechadas, y eran 4 gatos eran.
¿Y quiénes eran? Pues gente humilde, gente sin medio ninguno, la gente bien, la gente más o menos, no se ocupaba de eso, como me dijeron a mí, eran gente del pueblo llano. Y la tradición aquella de los carneros, las peleas, las fiestas patronales, las riñas de gallos y aquello de los perros, y cuánto duró eso de los perros, pues eso era lo que había. O sea, no había nada. Y empezamos en la década de los 70. Y aquí en Tenerife menos que en Gran Canaria. Allí Maestro Eugenio, que yo lo conocí. Miguel Vega no era, él no había vivido la época de las peleas, él estaría en otra cosa, porque él no hablaba de cuando él era joven, de las pechadas, que yo recuerde. Maestro Eugenio, algo. Salvadorito, Panchito Savera, pero poco. Y mencionaban a Patarrasa y a no sé quién, pero eran muy pocos, ¿no? Y era gente baja del pueblo. La gente más o menos así, diríamos, yo qué sé, un poco civilizada, no se ocupaban de eso. Y tenían problemas para alimentar los perros. Se iban allí al matadero con un saco y compraban por una perra gorda, le llamaban ellos, ¿no? O 2 perras gordas, un saco de cabezas de cabra, ¿no? Y con eso alimentaban los perros, estos loquetas en aquella época. Y bueno, y eso fue lo que luego, cuando ya se prohibieron las pechadas, pues que aquí yo supe mucho de eso por el Polo Acosta, ese señor que en el vídeo anterior he mencionado, ¿no? El que salió ayer o antes de ayer, ¿no? Pues de este señor yo aprendí, del que más aprendí, fue de Panchito Saavedra, que sabía mucho de eso, pero, perdón, de Panchito Saavedra, de Polo Acosta. Pero claro, Polo Acosta, ¿quién era? El bueyero, el que había sobrevivido también para mantener la familia con las cabras, el bueyero de la finca del Cabildo para cultivos experimentales, había nacido aquí en los Altos de la Esperanza, aquí cerquita, muy cerca. Y esta gente, pues en aquella época, y trasladémonos, en aquella época no había automóviles, no había tractores, no había cosechadoras, no había nada de todo eso. Cuando ellos tenían... Todo se hacía a base de tracción de sangre, vacas, mulos, burros. Eso era lo que había, nada más. ¿Y qué medios tenía esa familia? Pues esa familia, el medio que tenían era salir huyendo de las islas y se iban a Cuba y se iban a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a Venezuela, a todos lados. Los isleños, que eran a su vez descendientes de todo eso que yo he venido hablando, mestizados y tal, pero lo que predominaba era el español de la península ibérica y portugués de la península ibérica, que después ya no venían aquí los portugueses, ya iban directamente a Brasil. Sí, por cuestiones de lengua, por cuestiones de cultura, por la facilidad que para ir a Brasil. Brasil era todo un emporio para los que los portugueses no venían ni a Canarias, se iban para allá. Por aquí vendría alguno, pero nada más. Aquí venían, pues eso. Y de la península iban para América. Bueno, pues no hay más que leer y escuchar historias. Y de mi familia, un hermano, el hermano mayor Mariano de mi madre, pues se fue con la mujer, muy jóvenes, con un niño que tenía poco, no sé, 1 año, 2 años. Se fueron para Brasil, no sé si a Sao Paulo. Bueno, y eso era lo que había aquí. Aquí no había turismo. No había turismo cuando yo vine a Canarias. Aquí en Bajamar había algo de gente mayor que venía de ahí de Centro Europa. Luego en Gran Canaria, en la Playa de las Canteras, había algo, en el 68, algo. En el sur muy poco, muy poco. Y aquí en el sur no existía lo que hoy conocemos como turismo, zona turística. Eso no existía, las Américas, todo eso no existía. Y yo me acuerdo que no existía, lo he dicho en algún vídeo. Entonces que me vengan ahora a decir que aquí había en aquella época, si para arriba, que si para abajo, no había nada de todo eso y no había perros. Eso ya fue una cosa del pasado. Y eso lo he recogido yo en mis libros, que han sido 2, artículos, que lo he recogido yo en estos vídeos. Y bueno, y que tendrán seguidores y que algunos dirán que Curto, que se cree que es el padre de la raza. Bueno, esos que no han visto mis vídeos, porque si vieran mis vídeos quizá cambiarán de opinión. Como suelo decir, retomando el hilo, la razón de ser de este vídeo y otros,
cuando yo hablo de los pseudo presas canarios. Esos perros grandes que antes me desvié, esos dos negros grandes, fuertes, con un perro enorme y con un perro y una perra que están allí trabados cubriendo la perra y el hombre acariciando, hablando y acariciando al perro en lugar de dejarlos tranquilos. Y ahí esa gente no tiene ni la más remota idea de lo que es el prototipo racial del perro de presa canario. Es un perro grande con capa bardina y ya está. Luego ya puede tener los belfos colgando, ya puede tener ausencia de maseteros, ya puede tener la cabeza convexa en lugar de tener la cabeza plana, sin stop. Es otra cosa, pero ellos, hombre, se han ilusionado con eso, viven de eso en parte, el tiempo que puedan. Y claro, muchas veces, pues cuando se juntan con 2 o 3 camadas, pues ya lo llevamos crudo, ¿no? Porque el criador, como no vende sus perros, se tiene que retirar, que es lo que le ha pasado a muchos. Y seguirá pasando, no solamente con el perro de presa canario. El criador que se pone a criar se mete en exposiciones para poder vender sus productos. Hijos de campeonitos, lo he dicho muchas veces. Ahora, para venderlos a pecho descubierto, una camada y otra y otra y otra y otra a lo largo de los años, eso es muy difícil. Hay que ganarse un nombre, hay que hacerse un prestigio, que otros dirán, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos mucho nombre, pero que todos están dispuestos a comprarnos perros porque nosotros tenemos mucho nombre. No, hay gente que nunca me comprará un perro. Y hay personas que nunca hablarán bien de nuestro criadero. Pero bueno, eso es inevitable para cualquier criador, por mucho nombre que tenga. Ahora, sí les puedo decir que no les quepa la menor duda de que yo pongo todos mis sentidos, toda mi afición, todos mis conocimientos a la hora de seleccionar. Cuando digo a la hora es en todo momento, de criar y seleccionar, de buscar el macho que yo considero más adecuado para cubrir a la perra que a mí me parece la más adecuada para él. Ahora, por ejemplo, hemos cubierto pues tres. Hoy me queda, todavía voy a intentar a ver si ya 2 de las perras, Triana y Fiesta, están en celo. Hoy voy a comprobar a ver si están. Dulce, ayer fue cubierta por segunda vez. Y ya me parece que no va a querer más macho. Bueno, pues yo busco el macho que yo tengo, Kiev, por ejemplo, para Dulce. A ver si va bien y queda preñada, porque a veces no quedan preñadas. Porque a lo mejor está en celo y no está ovulando. Eso no sé por qué, pero me ha pasado más de una vez. Entonces, luego tengo a una perra joven, negra, que todavía no ha parido nunca, joven, Kita. Bueno, pues Kita está, me parece a mí que está preñada, de Aníbal. Bueno, pues ahí está. ¿Pero por qué le he puesto yo a Aníbal? Pues yo he estado dudando. Le pongo a Aníbal, le pongo a Kiev, le pongo al otro. Y al final, pues digo, pues este. Ahora, Fiesta. Pues sí, pues Fiesta, después de muchas dudas, pues le voy a poner a Aníbal. Decidido. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Pues que estoy pensando en la raza. Cuando digo la raza es todo lo que encierra. Como suelo decir, todo va en un paquete. La salud, el prototipo racial en primer lugar. La salud, la funcionalidad, las bocas completas, que no se me pasen de talla, ni para arriba ni para abajo. A veces hay un cliente que está dando la paliza, que le vendimos un perro muy bueno. Bueno, pues este señor a veces reclama de que lo ha estado trabajando. Por lo visto el perro funciona muy bien y yo no sé qué problema tiene. Bueno, pues por lo visto él quisiera que ese perro tuviera, pues ya le he dicho, más peso. Pues ya le he dicho a Manuel, dile que sí, que muy bien, el perro tiene 3 años, muy bien, perfecto, está contento con el perro, pero y cuando le da la vena, vuelta otra vez a la carga. Bueno, pues dile que nosotros le vamos a vender, le vamos a seleccionar de una determinada perra y yo le buscaré un perro, un cachorro que tenga, pues eso, que llegue a los 52, 54 kilos. Más no me interesa, que busque uno de esos.
que busque un monstruo de esos perros que le gustan mucho a los norteamericanos y no norteamericanos, pero sobre todo norteamericanos y mexicanos, porque por lo que yo estoy viendo, esos perros yo no los veo en un ataque lanzado una y otra vez, como yo he dicho, en busca del individuo, del que hace de figurante, del que hace de malo, y tenga que ir venteando a ver dónde está y hacerle frente y venga y tal. Esos perros es imposible que lo hagan. Es imposible. Por el peso. Nunca los perros de presa canario tuvieron esos físicos. Nunca. Esos perros que yo veo en las exposiciones, lo veo en internet. Ese, por ejemplo, que ganó de Serbia el campeonato. Ese perro, que yo digo que tiene la parte delantera es de un perro y la trasera de otro perro. Totalmente ensillado, campeón de Serbia. Y está en un vídeo mío que lo pusimos en la, ¿cómo se llama? En la carátula. Bueno, pues yo eso no lo quiero en mi criadero. Jamás. Y la cabeza sí la tiene dentro de esos parámetros. Bastante aceptable. Pero el perro no, en su conjunto. Y un perro es un conjunto. Y hay jueces del club, jueces que yo he mencionado de aquí de Canarias y de fuera de Canarias, que juzgan y premian esos perros y dirigen la cría. ¿Por qué? Porque premian eso y todos los demás imitan, dicen, bueno, pues este es el perro que hay que... este es el perro que hay que criar. Ese es el que nosotros tenemos que criar para poder vender. Es seguir la tendencia, que van creando una tendencia. Y por eso digo yo que el criador tiene que tener criterio, entidad propia. Perdón un momentito. Y yo con la garganta siempre arrastras. El criador tiene que tener criterio. Pero criterio es lo que yo digo, datos en la cabeza. El prototipo racial. Ese perro suyo, que tiene esos belfos caídos, plano, esos ojos enseñando la conjuntiva, mala cadera. Aunque usted lo tenga y tenga que sacarle partido, vale, muy bien, pero ese no es el camino. No es el camino. Eso es peor porque se va al otro extremo que lo que crían otros criadores, por ejemplo, como Paul Meyer de Alemania. Pero que los de Paul Meyer, comparado con eso, son mejores. No es que yo quiera promocionar lo de Paul Meyer y arruinarle el negocio a estos criadores que tienen ese tipo de perros, pesados, grandes, con esas caras desangeladas. Eso no es el perro de presa canario. Los de Paul Meyer, la inmensa mayoría tampoco. Saca otro perro tipo terrier, que es lo que me decía mi hijo, es el delineante, que a Paul Meyer le gustan los perros tipo terrier, con mucha influencia de terrier. Y yo no. Yo no. Yo no, porque ya, por razones que ha expuesto. Y el que quiere seguir los vídeos, que los escuche. ¿Por qué no? Pues nada, de esto iba hoy en día el vídeo. De esta fotografía solamente se salva la perra esta. Perdón, que lo tenía conectado todavía cargándose. Esta de aquí abajo. No sé cómo estará de cadera, cómo estará de boca, cómo estará de temperamento. Pero esa a mí no me desagrada. Si en su conjunto le acompaña, pues sí. Pero los otros dos, uno con el bozal y no. Eso lo siento por ellos, pero no. ¿Por qué no? Porque ese no es el perro de presa canario. Que han comprado, que son producto de perros que han comprado en Gran Canaria, a una criadora o a un criador, quien quiera que sea. Manuel me ha dicho, yo le he preguntado, ¿tú conoces a este criador? Dice sí, dice, ellos nos siguen a nosotros. Vale, nos siguen. Pues yo no sé si estos perros tienen ese sello por algo de ahí de Gran Canaria. Pero que claro, en Gran Canaria se metió tanto el mastín napolitano y también el mastín inglés, pero especialmente el mastín napolitano, que tienen ese tipo de perro.
¿Que todos los de Gran Canaria y de los del Club de Gran Canaria son eso? No. Serán lo otro, los de las exposiciones. Pero también les sale esto. Y eso es un problema. Las razas, si degeneran, como ha pasado con Mastín Napolitano, y como estoy viendo el Cane Corso, que claro, se inclinan por el perro de 70 kilos. Y además el criador, hay un criador peninsular, que yo he estado escuchándolo, que yo no sabía ni quién era, pero hace poco para acá, porque mi hijo me lo comentaba, Manuel, me comentaba de este, del otro, más allá, y yo no quiero saber nada, yo no estoy en el Cane Corso. Pero claro, yo cuando veo esos perros, y sale mucho en pantalla, en YouTube, y otros, ¿no? Pues que me guarden un cachorro. Que me guarden un cachorro. Y estuve viendo, como me parece que lo he mencionado en algún vídeo, dos españoles, allí en una exposición en Centro Europa, no sé dónde, que tampoco me interesa, y no fueron de los afortunados, ganaron otros. Y bueno, ellos se consuelan y hablan y comentan, y si para arriba y si para abajo. Y yo digo, yo no me podría reunir jamás con una persona de estas, o con estas personas. No nos une nada, absolutamente nada, nada, el planteamiento, nada. Ellos hablan de exposiciones y miran sus perros con ese criterio, ¿no? Esa mentalidad de las exposiciones. Y a ver cómo sacamos el perro para ganarle a los otros de las exposiciones. Y las conversaciones. Y luego vi en un vídeo que tiene un educador canino. Educador canino, ¿qué significa eso? Yo soy un adiestrador. Ayer mismo estuvieron aquí los dueños de un perro negro que estoy terminando ya. Ahora empiezan ya, esta tarde me parece, a venir aquí una hora durante 10 días a aprender a manejarlo. Bien. Yo soy un adiestrador. Educador, nada. El adiestrador se preocupa de encauzar los instintos, los comportamientos del perro y según la función que uno quiere desarrollar con el perro o para los propietarios, ¿no? Entonces, si tienen por naturaleza ese instinto, esa fortaleza de carácter, pues tanto mejor. Si no lo tienen, pues mal andamos. Entonces, y el hombre cuando ha venido a verlo, el perro estaba más fuerte, más musculoso, porque lo tenían solamente a base de pienso. Que el veterinario le había dicho que el perro era alérgico a la carcasa de pollo. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y a quién le comprabas tú el pienso? Un pienso carísimo. Digo, ¿el veterinario el que te lo vendía? Dice, sí. Digo, claro, la carcasa de pollo es malísima. Su pienso es el bueno. Claro, una bolsa le cuesta 80 euros. No sé si de 15 kilos. Bueno, de una marca de mucho prestigio. Pero claro, digo, los que fabrican pienso lo que quieren es vender sus piensos. Y entonces yo le argumento siempre, ¿qué es lo que come el lobo? Básicamente carne. Lo que caza por el campo. Eso me podrán decir, no, y también come esto, y come bayas, y come setas, y come no sé cuántos, frutas. Bueno, básicamente carne. Y este perro que me dejaron aquí adiestrar junto con una bully, horrorosa, como la inmensa mayoría de los bullies, que no tienen esa funcionalidad, es otra historia, ¿no? Bien, pues este perro, con unos jamones, capa negra, azabache, con unos jamones, se les notan los músculos y ha mejorado un montón. Y dice, bueno, ¿y qué es lo que tú le estás dando? Y tal y cual. Mi hijo ya le había hablado a él, porque yo he hablado con muy poco desde que lo trajeron a adiestrar. Bueno, pues 7, 8 carcasas y un poquito de pienso. Pero el pienso se lo doy después de las carcasas. Si se lo come bien, si no, le quito el comedero y hasta el día siguiente. Y el perro está como no había estado nunca.
excepto cuando se lo llevaron de aquí con 3 meses, que estaba hermosísimo. Pero luego siempre tenían problemas con el perro. Y el veterinario para acá, y el veterinario para el otro lado. Y venga, y ahora esto, y ahora lo otro. Y aquí no me ando yo con estas películas. Yo le doy 7, 8 carcasas frescas, fresquitas. Todos los jueves voy a comprarla. Entonces, yo miro el móvil, porque yo no cargo nunca reloj de pulsera ni de nada. 10 minutos, un cuarto de hora. Paso revista, el que ha comido bien, el que no, tiempo ha tenido, que es lo que yo les comentaba a él y a la mujer y al hermano que vino con él, el hermano de él. Y el perro está, vamos, fuera de serie. Bueno, pues eso. Y con respecto a lo del adiestramiento, pues yo no me imagino esos canecorsos, ni esos perros de presa, canarios, entre comillas lo de canario. Los canecorsos sí son canecorsos. Esos y otros que veo, porque tienen el mismo careto, pero van a las exposiciones y claro, los criterios de los jueces a veces tampoco coinciden mucho con los criterios de los criadores, porque yo he estado viendo que no gana el más grande a veces, no gana el más grande. Pero claro, el más demandado probablemente sea el que entra por los ojos, es el más grande. Y el criador, con tal de vendérselo, le habla de la cabeza, de no sé cuántos, del peso, y una perra de no sé cuántos kilos, 60 kilos, pues no. Yo pienso que por ahí van por mal camino. El cane corso, ya lo he dicho en algún vídeo, yo no quiero arremeter contra el cane corso, sino contra una cría y selección inadecuada, mal enfocada. Tendrían que quedarse en un cane corso, pero que yo no quiero cane corso, pero desde mi punto de vista, un perro compacto, fuerte, sano, con cualidades para la guardia, la defensa y el ataque, y que eso no desmerece para que luego lo lleven a exposiciones. Porque si está dentro del estándar, ahora si se está pasando del estándar en algunos aspectos, pues apaga y vámonos. Y que lo que ha pasado con el mastín napolitano, pues ya han apagado y se han ido, porque hay algunos que intentan resolver la papeleta, que siempre es posible mejorar, volver a desandar lo mal andado, como he dicho en algún vídeo anterior. Pues nada, un cordial saludo. Tengan en cuenta las recomendaciones de los que sean aficionados a la lectura de textos de la Guerra Española. Yo no soy un apasionado de leer cosas sobre guerras. Procuro mantenerme ahora mismo con lo de Ucrania, ahora mismo con lo de Israel y Irán y todo eso. Bueno, sí, estoy pendiente, vivo eso porque nos afecta a todos, pero yo meterme ahora, por ejemplo, de la segunda, tengo nociones, pero de leer unos textos y otros no. Como tenga una visión de conjunto de qué es lo que aconteció y quién lo desencadenó y por qué lo desencadenaron y cómo acabó, ya con eso tengo suficiente. No soy un friki, lo voy a utilizar ahora lo de friki para lo de los libros de historia. Me gusta la historia vista desde la distancia. Que ha pasado ya la criba del tiempo. Y ahora mismo, pues leer sobre historia de España, pues hombre, sí, leo alguna cosita, escucho entrevistas, conferencias de distinto signo, y la verdad es que las personas como Ángel Viñas, ¿qué quieren que les diga? Lo que yo le escucho, que se le puede escuchar porque hay muchas entrevistas y conferencias, pues no es que yo no pueda estar de acuerdo, simplemente que paso. Pero yo sí recomiendo la historia desapasionada, objetiva, de la Guerra Española de Hugh Thomas. Hay muchas otras. Pero yo cuando se inclinan por un signo, como es el caso de Ángel Viñas, pues no, sinceramente, lo escucho,
no. Pero no me voy a gastar dinero en los libros del señor Viñas, Ángel Viñas, pues ¿por qué no? Que con eso no quiero yo quitarle la iniciativa, no soy nadie, no soy quien, ni tengo autoridad por mis conocimientos de la obra de Ángel Viñas. Seguramente que está muy documentado, es un catedrático, pero yo lo he escuchado y quienes lo han entrevistado con más frecuencia y pues no. Ahora, el libro de Hugh Thomas sobre la guerra española, pues yo sí pienso que vale la pena leerla. Un cordial saludo, pongan un perro de presa que en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.